¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien el día de hoy. Es un gusto tenerlos por aquí en esta masterclass. Ya no habíamos hecho en Triskel América esta masterclass y para mí es un gusto tenerlos de vuelta. Algunas recomendaciones para que todos podamos disfrutar y todos podamos tener una buena experiencia en esta casi hora. Trataremos de ser lo más breves posible siempre y cuando cubramos pues, las dudas, preguntas que ustedes puedan tener. Mi nombre es Daniel Salinas Díaz. Soy director de Triskel América. Y bueno, para mí es un gusto tenerlos hoy. Nos habían preguntado frecuentemente, una de las ofertas, de las tantas ofertas que tenemos en Triskel América es la certificación en estas herramientas Lean Six Sigma. Y hay personas que ya están involucradas en este mundo de la estadística, de manufactura, de ensamble, de servicios. Y hay personas que tienen la duda, ¿qué es eso? ¿Por qué después de 70, 80, 50, 60 años tantas herramientas siguen siendo vigentes hoy en día? Bueno, pues hoy daremos una pequeña exploración en tantos aspectos que cuando estas metodologías y estas herramientas de mejora continua en la industria automotriz, principalmente en General Electric, se acuñaron, pues se hicieron famosas y vamos a dar una pequeña repasada del por qué con un caso real. Cabe aclarar que el día de hoy no es un caso teórico, no es algo que se sacó de un libro, es una experiencia que viví en primera persona y que en resumen, conjunta muchos aspectos, no solamente lo estadístico, sino muchos más allá del liderazgo. Entonces les propongo y les invito a que tengamos los micrófonos cerrados, apagados. Si tenemos alguna pregunta, vamos levantando la mano. Más que escucharme, que es un monólogo, si alguien tiene una pregunta, adelante puede levantar la mano e iremos abriendo el micrófono uno a uno para mantener el orden, para mantener la buena experiencia para todos. Y bueno, en esto del aprendizaje de nosotros los adultos, la andragogía, que también es lo que manejamos en Triskel América, es importante la participación. Insisto, si alguien tuviera alguna duda, puede levantar la mano, hacemos una pausa. Si se extiende un poquito la pregunta, el tema, la intervendré y a lo mejor la resumiré. Y si alguien tiene una duda, pues en una sesión posterior la podemos aclarar. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ¿de qué se trata el proyecto que vamos a hablar el día de hoy? Les doy un poquito de... me voy a regresar una. Para quienes nos están escuchando, porque hay personas que porque van manejando no pueden ver la presentación, de todos modos se las iremos relatando, no se las vamos a leer todas, porque como dice buen amigo Paco García, eso es una ofensa a su intelecto, leerles algo que ustedes pueden leer que tienen en la pantalla. Lo que sí vamos a hacer es presentarme. Soy Daniel Salinas Díaz, ingeniero industrial de profesión, tengo una maestría internacional de negocios, estoy certificado como Master Black Belt en estas herramientas de Lean Six Sigma, coach ontológico certificado, director de Schneider Electric durante más de 8 años y con una carrera en ambientes de textil, manufactura, industria, minería, hoy en día ya consultando a empresas de gran tamaño. He disfrutado el aprender de muchos procesos y este proyecto en particular que les presento fue uno pues que impulsó mi carrera cuando yo iba empezando en la carrera y pues iba pasando un día y mi jefe me dijo, ¿qué vas a hacer mañana? Pues venía a trabajar. Me dijo, bueno, te tienes que presentar un curso el día de mañana. Y es así como me presenté un curso que para mí era completamente desconocido y en ese momento pues todavía más, y era el despliegue. La empresa decidió desplegar las herramientas de Lean Six Sigma. Fui al curso Greenbelt y empecé a hacer algunos proyectos para mejorar procesos, bajar los costos, mejorar la calidad, hacerlo más rentable, más predecible. Y después teníamos un problema en procesos de soldadura en esta empresa que hace interruptores termomagnéticos y hasta la fecha lo sigue haciendo. Eh, la particularidad es que las soldaduras son metales no ferrosos. ¿Qué significa esto? Son metales preciosos, es con algunas veces oro, pero sobre todo plata, cobre, que son materiales conductivos, porque es en sus casas, cuando vean estas cajas que tienen una D amarilla, muchos tienen interruptores termomagnéticos que nos protegen para altos voltajes. Si hay un pico, se interrumpe la corriente para proteger las instalaciones o para prevenir que una persona se pueda electrocutar. En milésimas de segundo, estos interruptores es crucial. Son productos de seguridad de vida o muerte y que protegen también las instalaciones donde nosotros vivimos, trabajamos, hospitales, etcétera. Ese es un poquito el contexto
Y bueno, como les hemos solicitado, pedido, recomendado siempre durante los talleres y cursos, cuando vamos a plantear un proyecto de esta naturaleza, es importante dar un contexto. Por respeto a ustedes y por la autenticidad de la información, esta información está en inglés porque fue la presentación original de ese proyecto en ese tiempo. Lo que les puedo decir es que se ensamblaban y se siguen ensamblando en una planta de Tlaxcala estos interruptores termomagnéticos. Se llaman termomagnéticos porque a partir del calor por alto voltaje hay unas piezas internas bimetales que se mueven por la diferente coeficiente de dilatación. Uno se estira y el otro no tanto, entonces se curvea y hace que dispare y el mecanismo se abra, se interrumpa y eso nos salva la vida o puede salvar las instalaciones. ¿Qué pasó en aquel tiempo? Pues que tuvimos una reclamación muy grande de Wells Fargo, de banco en Estados Unidos, porque no estaban funcionando. Imagínense que estos equipos de seguridad no funcionen como se supone que deberían. El riesgo que esto implica, en inglés el liability, o sea, la responsabilidad legal, social que eso implica era tremenda. Hay unos áreas, unas empresas externas, unos laboratorios UL, muchos de ustedes pueden ver equipos electrónicos, computadoras, que atrás en la etiqueta tiene una U y una L. Underwrite Laboratories es una empresa, una tercera parte, que valida que los equipos eléctricos funcionen como se supone que deben funcionar y se mandan al laboratorio para pruebas de vida, para pruebas de resistencia y que cumpla su función. Si no cumple su función, se retira esa etiqueta, que es una autorización, es una validación, y no se puede embarcar producto. En aquel entonces nos quedamos sin embarcar durante toda una semana. Eran muchos miles, cientos de miles de dólares que no se podían facturar. ¿Vale? Se hizo un proyecto, el primer proyecto que hice allá en Tlaxcala, en el proceso de soldadura, donde se unen las terminales de cobre y de plata. Se hizo un proyecto y esta primera slide que ustedes están viendo resume lo que sucedió. Resume el problema de cuántos polos, cuántos breakers, que son los interruptores termomagnéticos, no se podían producir. Se explica que el 91, lo que ustedes van a ver, cómo a través de estadísticas se puede explicar el 91% de las causas de un fenómeno, de un proceso. Para darles una referencia, las herramientas estadísticas nos dicen que si podemos explicar un poquito arriba del 80% es muy bueno. Con este explicamos más del 91%. Eso es justamente lo que busca la estadística avanzada. Poder predecir el futuro, poder saber cómo se va a comportar el proceso. De esa manera, el número de pruebas destructivas, el número de pruebas no destructivas, el tiempo de embarque, el tiempo de liberación, la facturación, es good business, es un buen negocio si podemos reducir el tiempo en el que hacemos las cosas y si mejoramos la calidad con las que lo hacemos. Insisto, si alguien va teniendo alguna pregunta, con toda confianza y libertad, puede ir levantando la mano y lo vamos conversando. Bien, algunos de los bracing. Bracing es la soldadura de materiales, soldadura de latón, es la traducción casi literal. The brace es de latón, bracing es soldar latón. Soldar cobre con sus diferentes aleaciones a unas pastillas frecuentemente de plata. Como la plata es muy maleable, se hace una combinación con molibdeno, que es un material muy duro, muy resistente, y tungsteno, que también le da mucha dureza. Ambos, en conjunto con la plata, le dan una consistencia de las pastillas de plata, que se llaman los contactos famosos, y eso permite que cuando se cierra un polo, conduzca la electricidad y entonces nuestra casa, los aparatos, los equipos, las instalaciones estén energizadas. El problema, y ahorita voy un poquito más adelante, pero antes de eso, se tenía que expeditar material, había lotes completos. Cabe decir que se pueden imaginar estos materiales no comunes, son extremadamente caros. Molibdeno, tungsteno, son resistentes a altas temperaturas y la plata es conductivo. El cobre, ni se diga, son materiales extremadamente caros y pues se rechazaban muchos lotes por la mala calidad aparentemente del proceso. En aquel tiempo, yo estaba como responsable del proceso de soldadura, de bracing. Y me dijeron, bueno, Daniel, pues tú ya fuiste a este curso Greenbelt, pues ya puedes hacer un proyecto y solucionar el problema. Wow. La historia un poquito va más larga con todo este proceso de bracing. En otra conversación se los compartiré. Por ahora nos quedaremos con que fue el proyecto. Hice un primer proyecto de Greenbelt. Y aquí a todos los que se están certificando, todos los que están haciendo proyectos, quiero compartirles esto.
Normalmente, cuando nos piden hacer un proyecto, se considera no exitoso si no encontramos las causas. Y esto se lo repito frecuentemente en las sesiones a las personas que están cursando Green Belt, desde Yellow Belt y hasta Black Belt. El método científico y el avance de la tecnología se da a base de aciertos, pero también de no encontrar las causas. Lo que aquí se trata de identificar, para quienes están tomando la certificación, pueden ver en esta regresión que los valores P, ahí dice en letras verdes, son mayores a 0.05, por lo tanto no son significativos. Para quienes no están relacionados mucho con estas tablas, del lado derecho tenemos una gráfica. Imagínense que ustedes tienen una bolsa con pelotas y esas pelotas se van expandiendo, se van hinchando al punto que van a hacer reventar la bolsa o se van a desbordar, se van a salir. Esos son los controles del proceso. Con la alta tecnología que yo tenía por ahí del 2006, fue la mejor manera de cómo pude yo evidenciar y tratar de proyectar lo que estaba en mi cabeza. ¿Qué significa esto? Que sí tenemos variación. Todo, cuando metemos muchos factores en un proceso, tenemos variación. ¿Qué les puedo decir? En un coche, para que el volante no vibre o que vibre, pues tenemos variación de la presión de las llantas, de los amortiguadores, del terreno, qué tan plano, qué tan gravoso esté, de la velocidad. Hay muchos factores que van a intervenir para que podamos sentir esa vibración. En todos los procesos y en todas las cosas que hacemos, siempre hay factores. El ser humano siempre ha querido explicar el porqué de las cosas. Cuando se hizo este primer proyecto, lo hicimos y no pudimos encontrar nada en el proceso de soldadura en la planta donde yo estaba laborando en aquel tiempo. Verificamos muchísimas cosas, las características de los componentes, los parámetros de la máquina de soldadura, la colocación, el famoso fixture o la fixtura, como le dicen en Tijuana, que es un dispositivo para colocar en la posición adecuada las piezas. Checamos muchísimas cosas y no encontramos nada. Y este fue el resultado. En aquel entonces teníamos una sesión de proyectos porque estaba el despliegue de Six Sigma y teníamos que presentar con cierta regularidad los avances de lo que estábamos haciendo, porque la empresa estaba invirtiendo una muy buena cantidad. Y en aquel entonces había pocas instituciones que pudieran capacitarnos y certificarnos en Lean Six Sigma. Hoy en día hay mucha oferta, para bien o para mal, pero bueno, más adelante iré con ese comentario. Entonces era mucha la inversión. Cabe aclarar que yo tomé un curso en México, pero el siguiente fue en Francia, en Grenoble. Entonces, pues había una expectativa de tener el payback, el retorno de esa inversión. Y no fui el único, fuimos varias personas. Pero como tenía un puesto clave, especialización en soldadura, la expectativa sí era amplia. Bien, esta fue la conclusión del primer proyecto y la conclusión fue que no encontramos la causa raíz. Que había ciertos factores, como ustedes pueden ver, 8%, y no es una falta de edición, se modificó desde hace muchos años, se distorsionó, pero la verdad que yo preferí dejarles esta presentación vintage, oldie, de aquel entonces. Hubo un 45% de causas desconocidas que no podíamos controlar porque no sabíamos cuáles eran. Famoso ruido negro. Ruido blanco estaba por ahí involucrado, pero el ruido negro, algo externo que se desconocía y que dentro de todo lo que consideramos no podíamos controlar. Esto fue muy relevante. Lo que a mí me dio la certeza en esa reunión, donde había vicepresidentes, gerentes de planta de otros países, y este era un problemón, porque ya teníamos una semana parada, una línea de ensamble con muchos cientos de miles de dólares, con Wells Fargo y con otros clientes, y con un riesgo de seguridad bastante alto, bastante severo. El primer proyecto que hice, pues no funcionó, y teníamos que estar seleccionando pequeñas cajas con muchos contactos de plata para cerciorarnos y hacer muchísimas pruebas destructivas para con ciertas reservas ensamblar y poder embarcar. Costoso, lento, frustrante, muchos calificativos no muy buenos. Llega un vicepresidente y me dice, bueno, ¿cuál es el resultado? Digo, es que no encontré, el problema no está aquí en esta planta. Pero ¿cómo puede estar seguro de eso? Porque ya medimos todo lo que podemos medir. Ya hicimos la correlación, ya validamos el sistema de medición, ya lo hicimos. Y aquí no está el problema. Cabe aclarar que en ese entonces yo tenía 26 años y pues recién egresado, o unos años estar egresado, apenas empezando a estudiar eso de Six Sigma, apenas empezando a capacitarme en esto de soldadura, pues no tenía yo la credibilidad todavía, no me la había ganado. Lo que sí estaba seguro era de los números. Y eso es lo bonito de esta metodología de Six Sigma, que a partir de las fórmulas, a partir de tener el orden, puedes llegar a la respuesta. Algo que antes me daba pena decir, pero ahora ya no. Yo reprobé estadística mientras estuve en la carrera,
porque no le encontré el valor, porque se me hacía aburrido, tedioso, porque tenía que hacer las fórmulas a mano, no le encontraba el sentido, reprobé, después ya la pasé. ¿Por qué? Porque tenía que graduarme, pero no es algo que disfrutara. Cuando ya me voy a la capacitación como Green Belt de Six Sigma, empiezo a entender que es útil y empiezo a darme cuenta que la metodología, los pasos de Mike, si los hacemos bien y en orden, llegamos al resultado. Yo estaba muy decepcionado en este primer proyecto, dije, no lo estoy haciendo bien, algo estoy haciendo mal, pero cuando revisaba los datos una y otra vez, estábamos seguros de que lo estábamos haciendo. Por supuesto, yo tenía una guía, tenía un mentor, tenía un black belt que me estaba asesorando y es bien importante tenerlo. ¿Qué pasó después? Se hizo un segundo proyecto. Este contacto, cuando se hacía la prueba de desprendimiento, se partía. Si era demasiado duro, pues se hace más quebradizo. Entonces, cuando llega un arco, un voltaje, pues es como una flecha, con una analogía es como una flecha y lo parte. Se desprende completamente. Si es muy suave, se deshacía como un mazapán. En cualquiera de los dos casos era un problema. Si estaba muy duro, se podía desprender de la terminal, esa es la terminal de cobre, se podía desprender y eso causaba un riesgo muy alto, porque una parte conductiva dentro de un circuito volando y como sonaja, extremadamente grave, ¿sale? Había ciertas características de lo que debía de tener. Este cuadrito, la figura rectangular del contacto, tenía que quedarse pegada a la terminal, al menos en un 75%. Interesante, decía un 75%, pero no había un método de medición. Bueno, ahorita que pase la definición del problema, paso a la parte de medición. Se sacaron los métricos afectados, como pueden ver ustedes, scrap, eficiencia, los electrodos, que son los elementos, objetos con los que se solda en las punteadoras, hacen por los que pasa la electricidad y al calentarse las piezas se derrite el material de aporte, que frecuentemente es también cobre con otras aleaciones, plata incluido, entonces deja los dos elementos pegados. Digamos que es el pegamento de la soldadura, para los que no están familiarizados con este proceso. Tiempo muerto del personal, electricidad, o sea, muchísimos riesgos de seguridad en campo, altísimos, que eso era lo más grave. Después del costo, me refiero, primero seguridad y después el costo, lo más grave. Y aproximadamente eran $680,000 al año. Lo grave de esto es que ya venía una tendencia del 2002, donde se transfirió la célula, hasta el 2006, cada vez se incrementaba, cada vez era más el porcentaje de efectivo. Esto nos estaba dando una pista que la variación se estaba ampliando, la curva normal se estaba haciendo más amplia y no lo podíamos detener. Se hizo un árbol causal, empecé a investigar, dado que, me voy a regresar un poquito para explicarles esto, dado que no se encontró nada en el primer proyecto y había un 54%, que eso es lo mismo que un volado, puede ser o no puede ser, la probabilidad de un volado, de que caiga sol o águila. En una de las juntas me dijo un vicepresidente, y desde aquí va uno de los elementos clave. Enrique Taller, que hoy en día es el embajador de Panamá en Alemania, ya lo pueden checar, que apenas fue su cumpleaños la semana pasada, por cierto. Él estaba como vicepresidente de marketing y hacen un entrenamiento cruzado. Y ahora él está como vicepresidente de operaciones. Y en una de las juntas me dice, ¿qué necesitas para arreglar este problema? Y pues creo que mi espíritu emprendedor y mi osadía, dije, bueno, pues que me pagues el boleto de avión para que vaya ya a la planta de Estados Unidos, que también era de la compañía, y arreglo el problema. Me dice, ¿estás seguro? Pues yo no estaba seguro. Lo que sí estaba completamente seguro es que el problema no estaba aquí en México donde ensamblábamos. Pero tengan el contexto a la mano. 26 años recién egresado, apenas me estaban capacitando y yo estaba diciendo que el problema no era aquí, que el problema era allá y que ya tenían más de 10 años y que allá habían hecho muchos proyectos para mejorar el proceso y que allá tenían la patente, lo habían desarrollado. Personas de 40, 50 años de experiencia y pues antes de que yo naciera ya lo hacían y yo estaba diciendo que el problema era allá. Una reunión muy acalorada, discusiones, pero lo único que a mí me respaldaba eran los datos. Bueno, a mí y al equipo que lo estábamos haciendo eran los datos, pero a mí me tocó hablar porque era el líder del proyecto y lo dije. Bueno, como no tenía mucho que perder, estaba en entrenamiento cruzado, supongo, esta es mi suposición. Dijo, bueno, ¿cuándo vas para allá? Digo, pues en cuanto me compres el boleto. Me dijo, bueno, le habló a mi jefe, al jefe de mi jefe, compra el boleto, Daniel va a arreglar el problema. Dije, en la que me acabo de meter. Bueno, seguimos con esto.
ya estando allá en esta planta de Cedar Rapids, tuve que ponerme a estudiar. Le hablé al proveedor de electrodos que me explicara qué era el sinterizado. Yo desconocía qué era el sinterizado. Tuve que leer un libro, ponerme a estudiar, preguntarle a él, entender. Cuando viajé ya a Estados Unidos, me dijeron, bien, bienvenido. Había una persona de allá de Cedar Rapids que estaba ya muy molesta porque pensaba que queríamos adjudicarle la responsabilidad del proceso, pero que realmente el problema lo teníamos nosotros, cosa que yo intuía y que los datos me decían que no. Pero era un debate de argumentos, no había datos concluyentes todavía para decir en dónde estaba. Lo único que yo sabía es que allá no estaba, o sea, que en la planta de Tlaxcala no estaba y que pues tenía que influir del otro lado. Pero eso está, es importante aclararles que se abrió un debate político y que pues como un joven de 20 y tantos años le va a decir a la persona de tantos años de experiencia que el problema está allá. Bien, fue este primer árbol causal que hicimos donde empezamos a considerar características del contacto. El blending es la mezcla que se hace de los polvos. El proceso de sintetizado es el siguiente. Se tienen polvos de plata, tuxteno, molibdeno y en cierta mezcla, es como hacer galletas, se mezclan y ahí está el de wax, sinter. Se pone un líquido que los pueda pegar, mantener unidos y después se pasan por un horno para que se cuezan, se seca este lubricante y se queda sólidos, pero mientras sirvió para que se mezclara. ¿Okay? Básicamente es el proceso de sinterizado. Son como hacer galletas, pero con materiales mucho más costosos. Lo que quiero que noten las personas que están llevando la certificación es la cantidad de factores que consideramos al principio. La lluvia de ideas, y esta etapa es bien importante. No limitar las ideas de ninguna persona. Recuerdo que cuando fui allá, pues la postura era de escépticos de las personas, bueno, este cuate que nos va a decir. Y también quiero aclarar que este proyecto no es de Daniel Salinas. A mí me tocó liderarlo, pero es un proyecto que se involucró el vicepresidente porque la confianza que tuvo para atreverse a ser el sponsor del proyecto cuando no tenía muchos elementos, pero algo en él le dijo que sí confiara por la seguridad tal vez con lo que se lo dije. Y porque ya había hecho otros proyectos. Segunda, las personas con las que fui dijeron, bueno, pues a ver, aunque estaban escépticos, pero dijeron, pues adelante. El proveedor que también, de los electrodos, que también fue aliado en esto y me enseñó muchas cosas. Y algo bien importante, como yo no conocía el proceso, estaba completamente abierto a que cualquier persona me dijera lo que fuera y lo consideraba. Cuando fui allá a la planta de Cedar Rapids en Iowa, había muchos ingenieros que ya habían intentado resolver esto con máquinas millonarias, con certificados de origen, cambiando proveedores, muchísimas cosas, muchísimas. Y había una supervisora que nos dijo, oye, los botes, en este proceso, le dicen los boats, en este proceso de meter a hornear estos contactos como galletas, las charolas, así como hay charolas de aluminio para hacer galletas y panqués, las charolas que se utilizaban aquí eran de grafito, grafito como lo que usamos para escribir, pero bueno, eran bloques de grafito macizo, donde arriba se ponían los contactos e iban con ciertos parámetros, atmósferas de hidrógeno, para controlar la temperatura, el calor, la velocidad en la que iban avanzando, todos esos parámetros perfectamente. Se compraron otros hornos con mayores controles. Se hizo realmente una inversión millonaria durante muchos años y no se daba con el clavo. Y claro que se estaba adjudicando a la planta aquí en Tlaxcala porque pues éramos novatos y no sabíamos qué hacíamos. Cuando dice Didi Loudrich, los nombres nunca me los voy a olvidar. Didi Loudrich era ella asiática y vivía ahí. Dijo, los botes, ¿no? Bueno, los consideramos. Y más de uno dijo, no, ¿cómo crees eso? Pero como yo no tenía un sesgo, bienvenidas todas las ideas, las necesitaba urgentemente, lo agregamos. Y de hecho no está aquí. En la primera lluvia de ideas, de causas, no aparecía ese factor. Cuando lo mencionó, alguien dijo, no, no lo agregues. No, eso no es. Pero una luz me iluminó y tomé nota y lo dejé por ahí guardado. Bien, de eso les voy a pedir que se acuerden un poquito más adelante. De ese árbol causal, ¿cuáles son los factores? Hicimos un primer barrido y de ahí escogimos, por eso están muchos marcados en amarillo. De todos los potenciales, no dejamos ninguno de lado y después los amarillos es lo que consideramos que tuviera mayor incidencia o mayor peso. Después los factores críticos, hasta aquí, noten que no sigue apareciendo nada de este contenedor. Bien, nos vamos a la medición. Lo que pasa frecuentemente,
en este primer gauge R y R, para quienes ya saben leer estos datos, los que no se los resumo, no éramos capaces de diferenciar piezas buenas de piezas malas. Desde ahí es un problema. Imagínense un juez que no sabe si una persona es inocente cuando es culpable o la declara culpable cuando es inocente. Así estábamos nosotros con las piezas. No sabíamos cuáles eran piezas buenas y malas, desde que llegaba como materia prima hasta que salía. Y entonces cada ocasión era un volado. Tuvimos que repetir el sistema de medición 3 veces. Esto es clave. A ningún proyecto que ustedes hagan o que vayan a evaluar, les tienen que mostrar el gauge R y R. No que les platiquen que salió bien, realmente que les muestren la evidencia de que es capaz su sistema de medición de diferenciar piezas buenas de piezas malas. Es lo que les explico. Para cada característica, el gauge R y R se tiene que correr y tiene que ser efectivo, no solamente para una característica, sino para todas las características que están evaluando en los componentes y en el proceso. Eso es determinante. Nos metimos al análisis metalográfico, el tamaño de la partícula, para saber qué tan homogénea, y tuvimos que inventarnos mediciones, porque no había mediciones que nos dijeran qué tan bien o qué tan mal estaba. Con esto, disculpen que me regrese tantos slides, pero no quiero dejarlo de paso. Me voy a regresar unos 4 slides hasta la terminal. Recuerden lo que les decía, que la especificación nos pedía al menos un 50 de material remanente sobre la terminal cuando se hacía la prueba de desprendimiento. Pues resulta que no había un método de medición. Entonces, pues la generación de hoy ya no los conoció, pero antes había unas cosas que se llamaban acetatos y que se ponía una lámpara y pues era como una transparencia, un plástico transparente como las caretas que ahora usamos para el COVID. Y lo que hicimos fue ponerle una cuadrícula y dividir 10 por 10. En ese cuadrito, me voy a salir de cuadro para mostrárselos, aquí, en este rectángulo, dividir esa superficie en 10 por 10, hicimos el acetato de manera que este fue nuestro sistema de medición. Entonces lo colocábamos y aún así tenía cierta impresión, lo colocábamos. De esa manera ya podíamos tener una idea más concreta de hasta cuánto era el 50% sí o no. Hay mediciones que te piden a veces los dibujos y quien está en la industria me seguirá con esto. Ingeniería te puede dar una especificación, pero no siempre hay una manera de cómo medirlo. Y aquí nos enfrentamos a eso porque son referencias. Pero cuando ya vamos a estadística, no necesitamos referencias. Necesitamos metas, valores objetivos, numéricos, datos continuos. Si va a ser un dato discreto, y dice aproximadamente el 50, muy bien. Pero que diga más del 50, ¿qué tanto? Es bien importante. Como no queríamos dejar nada de lado, tomamos todos los detalles. Bien, ahora sí me regreso a donde estábamos. El análisis metalográfico y empezamos a hacer correlaciones, a hacer pruebas de hipótesis. Si el tamaño de la partícula, lo que ustedes están viendo, esos rellenos, lo gris, que está encerrado en círculos, es la plata. Esta era como una esponja, el contacto era como una esponja. Se ponía una laminilla de plata arriba, cuando lo metías en el horno, se metía dentro del contacto. Pero en ocasiones, si la mezcla no era homogénea, imagínense una piedra pómez o una fibra con la que lavamos los trastes, una esponja, pero que unos huecos son más grandes que otros. La plata se va a introducir no de manera homogénea. En algunos lados se concentrará y otro quedará dura. Entonces, cuando lo vas a soldar, la superficie no va a tener el mismo agarre en toda la superficie. ¿Sale? Como si le echamos pegamento más de un lado que de otro. Eso es lo que estuvimos verificando y esta es la conclusión. Para los que hacen proyectos, cuando uno presenta estos análisis, hay que poner la conclusión, no hay que poner el dato y ya. En rojo está, la cantidad de material de plata que se tenía estaba bien, pero no estaba correctamente distribuido. Esto, si estuviéramos en minería, serían las betas. ¿En dónde está el material? Plata, molibdeno, el grafito no estaban bien homogéneos. ¿Era un tema que se puede mejorar en la mezcla de polvos? Sí. Pero después la conclusión, no había diferencia significativa, a pesar de que nos damos cuenta que se puede mejorar el proceso, pero cuando hicimos la prueba de hipótesis no había correlación entre la distribución de cobre y plata con el desempeño de los contactos o de buena o mala soldadura. ¿Tenemos una pregunta, Marcelo? No. Creo que tenemos una pregunta o un comentario, ¿no? No, ok. Bien. ¿Qué sigue? Después de que validamos el sistema de medición, después de que checamos algunas pruebas de hipótesis para saber qué incluíamos y qué no incluíamos, nada más para saber qué factores agregábamos, solamente para eso. Se hizo la capacidad del proceso.
para cada uno de los componentes y para cada una de sus características. Entonces, este es el scorecard de la capacidad de proceso de estos contactos, de cómo venían, la altura, el ancho, el largo, cada una de sus características y cada una de esas, qué desempeño tenía, ¿sale? Cuando medimos la capacidad de proceso, a veces consideramos que es suficiente solo con una característica, pero no. Hay que medir la capacidad de proceso de todas sus características. Bien, ya con eso nos vamos al análisis. Este proceso, en lo personal, me parece muy, muy interesante. Normalmente los electrodos, la única función que hacen es sujetar la pieza, pasar corriente a través de estos electrodos que son de cobre. Este dibujo bien ochentero. No tengo yo habilidades de dibujo, pero cuando estuvimos platicando fue lo mejor que pudimos representar. Entonces había una guía, ese perno del electrodo de arriba, se insertaba en la terminal para ubicarla mejor, y el electrodo de abajo no solamente conducía calor y electricidad, también servía de molde. Este proceso era muy innovador porque te quitas el material de aporte. Normalmente cuando vas a soldar dos piezas, pones una cintita. Cuando se calienta le das un jalón, que puede ser manual o automatizado, pero se jala y la cantidad de plata, que es la material de aporte, se queda ahí. El problema de hacer eso es que en ocasiones le jalaban más o le jalaban de menos. O la máquina, si apretaba de más o de menos, pues podía tener más o menor material de aporte. Y eso es una variación para quienes se dedican a esto, porque veo gente por aquí de empresas que hacen también estos productos. Es determinante la tensión y la velocidad con la que se jala el material de aporte, el grueso y el espesor, que también tienen diferente calibre. Bien, de manera que el electrodo inferior también servía de molde, al mismo tiempo que soldaba. En los colores naranja tratan de ilustrar la parte de cobre y el color gris, la parte de tuxteno y molibdeno del electrodo, que tiene que resistir el calor porque se eleva a temperaturas muy, muy altas, si no se derretiría, ¿vale? Entonces, el contacto, como pueden ver del lado izquierdo, tiene cierta altura, se presionaba y como plastilina, con el calor y la presión y la temperatura, se ensanchaba y el electrodo de abajo era el mismo molde que iba a determinar las dimensiones. De manera que los electrodos también eran otro factor. Lo medimos y tenían bastante repetibilidad. Esto es lo que trata de ilustrar. Si tenemos diferente ancho, altura, la cantidad de electricidad, la resistencia, el calor que se va a generar es diferente. Bien, pero eso después. En esta figura lo que se trata de identificar es que si tenemos diferente tamaño de partícula, tenemos grandes y chicos, y no llega a la superficie, la plata no distribuye, no suda, si es que pudiéramos decirlo así, no suda la plata el contacto cuando se va a someter el calor, no va a quedar pegado a la terminal, si tiene de menos o si tiene de más. ¿Por qué esto era importante? Cuando se hacía esta esponja, el contacto como esponja, y se ponía la laminilla de plata en la superficie, pasaban a través del horno. Y en muchas ocasiones resultaba la imagen que ustedes ven allá abajo. Se hacían como burbujas de plata. ¿Qué significa eso? Que tenía calor de más, ¿sale? No solamente se quedaba, no se metía la plata, sino que se metía, pero después se hacían burbujas arriba, como si estuviera hirviendo el contacto y como si la plata ya no pudiera caber adentro, porque no estaba lo suficientemente poroso. Es un fenómeno que veíamos. A veces sí, a veces no. Si a veces sí, a veces no. Entonces, eso nos confirmó, por lo menos a mí, que había mucho más cosas que hacer todavía en esos hornos. Medimos los parámetros de hidrógeno, velocidad, medimos muchísimas cosas. Se llama el proceso TICA porque es Thermal Compression Attachment Process. A través de calor y de comprimir, se dejan unidas las piezas. Por supuesto que era un ahorro de muchísimo dinero. Bien, ya con el análisis, aquí estoy ahorrando muchos pasos que hicimos. En ese tiempo, agarré un calibrador y como yo me dieron una semana para hacer este proyecto. O sea, el análisis fue previo, pero el viaje estaba pagado para una semana. Si ahora me lo dijera, a lo mejor no lo aceptaría, pero en ese tiempo, pues no tenía mucho que perder y hasta cierto desconocimiento. Para no meterle más ruido a la medición, decidí yo hacer todas las mediciones y me quedaron los dedos pues con llagas, porque con calibrador tuve que medir cientos, si no es que casi llegamos a los 900 o 1000 contactos, estar midiendo uno por uno
alto, ancho y largo, 1 por 1, para asegurarme. Porque no quería confiar en nadie más, se lo digo abiertamente, porque tenía solamente una bala. Y si no la aprovechaba, pues se iba a perder. Y si yo había notado que el sistema de medición no era suficientemente robusto, dije, lo voy a hacer. Porque con eso, el Gauge RR mejoró. Tan solo porque una sola persona lo mida, mejora que si lo miden 2 o 3, por muy buena técnica que tengan. Y si me equivoco, la equivocación no va a ser una variable, se vuelve una constante. Me voy a equivocar frecuentemente de la misma manera. ¿Sale? Bien, si estoy diciendo cosas que no me vayan siguiendo, por favor me levantan la mano, me pregunten y con gusto lo platicamos. Este fue esquemáticamente como pude yo explicarle a las personas un diseño de experimentos. Aquí sí ya es la conclusión. Lo que ven ustedes en amarillo fue la conclusión de este proyecto. Este contenedor de famoso boat de grafito resultó ser la causa raíz. Tuve que hacer la clasificación para estratificar los datos, de qué horno provenían. No, hicimos prueba de hipótesis y los hornos hacían diferencia. Bien. Tamaño de la partícula, prueba de hipótesis, no, eso tampoco hace diferencia. Bien, lo dejamos como constante. Pero veíamos que las dimensiones del contacto sí generaban diferente salida. Para esto, algo muy relevante, no había manera que pudiéramos corroborar la calidad del proceso de la elaboración de los contactos con la calidad de la soldadura, porque como nada más teníamos una semana, en lo que se enviaban los contactos por paquetería y llegaban, yo ya estaba de regreso. Esto fue como misión imposible, lo acepto. La verdad que estuvo muy emocionante, no creo que lo haría de nuevo, no aceptaría este tipo de proyecto, pero en ese momento fue un reto que lo acepté. Entonces lo único que nos quedaba era asegurarnos que podíamos repetir bien una y otra vez la salida de los contactos allá. Todavía no podíamos correlacionar la calidad ya en la soldadura con la terminal. Aquí estamos hablando de este diseño de experimentos solamente en la consistencia en el contacto, que salieran o todos mal o todos bien, bueno, de preferencia todos bien, pero reducir la variación, llevándolo primero a valores más cercanos al objetivo. Lo que hicimos, los parámetros del horno, están los parámetros con los que nos quedamos al final, del color azul los pueden ver, los parámetros del horno, después la velocidad del horno, los parámetros temperatura, cantidad de hidrógeno y la velocidad en la que van avanzando las charolas de grafito a través del horno. El siguiente, el peso del contenedor, el peso del boat, este peso de la charola de grafito. ¿Por qué el peso? Porque si tiene más peso, pues tiene más densidad, tiene más masa. Y por transferencia de calor, esto creo que lo pueden estar disfrutando muchos ingenieros, por transferencia de calor, ¿qué les puedo decir? Es como una piedra. Cuando una piedra y el ladrillo de nuestras casas se calienta, se llaman materiales refractarios. Tardan más en calentarse, pero tardan más en enfriarse. Esos son los materiales refractarios. Los refractarios con los que hacemos los pies en la casa pues, tienen las mismas propiedades. Dependiendo de la cantidad de material que tenga, va a ser la cantidad de calor que va a poder contener y después desprender. Si tiene menos masa, se va a calentar más rápido, pero también se va a enfriar más rápido. Si tiene más masa, va a tardar más en calentarse, pero ya una vez caliente va a durar más. Bueno, eso estaba dado por el peso. Eso era un buen indicador de qué tanta masa podíamos tener. Y estos fueron dos grupos. Se clasificaron en dos niveles. Hasta cierto, hicimos la medición de todos los botes, los estuvimos pesando uno por uno en una báscula milimétrica, bueno, con milésimas, con miligramos, aunque pesaban, me acuerdo, 3.706 kilogramos cada charola, aproximadamente, perdón, 0.307, que estaba en gramos, no era tan pesado. Y después estuvimos viendo la apariencia. Aquí mezclamos algunas características que fueran numéricas y las estratificamos en dos grupos y después la apariencia, qué tan poroso o qué tan no poroso estaba. Nos dimos la sorpresa que había unos que tenían casi el mismo peso, pero unos estaban más porosos y otros no. ¿Por qué? No sé si cambió el proveedor, desconozco qué tipo de aleación se le diera al grafito también para esto. Después, el área en el bote, el cómo se colocaban los contactos, si se agrupaban o no. Muchos contactos
los apilaban, dicen ellos stack, cuando los ponían en la charola, los ponían como galletas encimadas. Cuando se repartía en una charola, les dije, vamos a ponerlo en 5 grupos para saber si los contactos más pegados a las paredes de las charolas de grafito, su reacción al calor y la masa que tienen tiene un factor que puede hacer la diferencia. Entonces, por eso medimos si estaban en el centro de la charola o en las orillas. Y después, hasta el último, la posición del contacto. Si estaban encimados o si estaban, no tuvieran piezas encimadas, básicamente. Hicimos el diseño de experimentos y nos salió que finalmente el factor más crítico fue la charola. Todo lo demás tenía una incidencia, tenía un factor, tenía un peso. Pero lo más crítico de todo esto fue las charolas de grafito. Hicimos las correlaciones, ya empezamos a jugar con los números, ya respirando un poquito más. Aún así no hay que cantar victoria porque aunque tengamos gráficas que medio nos dicen algo, hay que terminar de validar y hay que tener los datos. Las gráficas son meras referencias. En estadística, lo que nos va a dar la certeza, o bueno, no certeza porque no es 100% seguro, lo que nos va a dar mayor seguridad para poder hacer una aseveración son los datos. Noten aquí, es importante cuando estemos mostrando estas gráficas que demos la conclusión. Y arriba están letras muy pequeñas, pero ya nos da una ecuación, ya nos da una fórmula de lo que podemos esperar. Ya nos empieza a predecir, pero aquí no acaba la fiesta. Aquí apenas estábamos avanzando, midiendo uno por uno. Ahora sí, llegamos. ¿Qué crees? Ahora sí podemos decir que tenemos el 91% de las causas, que les voy a confesar algo. Yo no sabía y en ese tiempo me equivoqué. No era el 91% de las causas, era el 89.6, es el número de la derecha. Cuando son varios factores, realmente es R cuadrada ajustada la que nos va a dar la calidad del modelo que estamos representando, la cual fue del 89.9. De cualquier manera es muy bueno, es casi el 100%. Estamos explicando las causas de variación de un proceso pues, de tecnología en un 90%, es algo muy bueno. Después seguimos avanzando. Esto fue para la densidad del contacto. Ya una vez que regresé a Tlaxcala y ya me llevé mi cajita de muestras, cuando regresé, yo todavía en esta parte teníamos más consistencia en el contacto, en la pieza, en el componente, pero no en el producto final, que era soldarlo y después ensamblarlo en el breaker. Me llevé las piezas y llegamos a explicar un 71, que después era el 63%. Y aquí voy a hacer una pausa. Si ustedes le preguntan a ortodoxos que explican Six Sigma y nos vamos con una universidad y nos vamos con alguien que no ha hecho proyectos, pero que explica Six Sigma de acuerdo al libro, les va a decir que el modelo no era suficiente. Si yo hubiera seguido esa recomendación, pues no estaríamos hablando hoy acá y a lo mejor me hubieran corrido o mi carrera se hubiera acabado en ese tiempo. Tomé el reto. ¿Qué es? Y aquí me voy a detener este comentario. ¿Qué es lo que siempre nos va a decir si vamos bien o vamos mal? Los resultados. ¿Los resultados de qué? De lo que quiere el cliente. ¿Qué es lo que quería el cliente? Que los interruptores dispararan en cierto tiempo, en milisegundos. Que no se dispararan solos. Que la pastilla no se rompiera sola. Si estábamos logrando eso, pues eso es. Aquí es donde hay que mediar las fórmulas matemáticas y las regresiones, diseño de experimentos. Si no cumple con X%, si no cumple con cierto número, lo más importante es que cumpla con lo que está queriendo el cliente. Y si podemos comprobarlo y hacer regresiones y hacer pruebas, en este caso la línea estaba parada más de una semana y creo que estuvo más de un mes. Se estaba perdiendo la etiqueta de huele, no podíamos embarcar, había retos de demanda. Que no fuera 80% la regresión, pero si eso nos podía resolver el problema, pues tiene todo el sentido del mundo. Es cuando tenemos que pensar en términos de negocio y no de meras fórmulas matemáticas, que sí nos ayudan, que sí son útiles, pero ya llega un punto en que se traslapa. Desgraciadamente conozco muchos black belts que, no, es que debe de ser como dice el libro. Y si no dice como dice Toyota, y si no dice como dice el gran gurú de la calidad, o la verdad es que eso ya en la realidad es importante, pero no puede ser más importante que cumplir con las características del cliente, sobre todo en pruebas funcionales. Eso es bien importante. En esto algo que aprendí, era un gran enigma.
Porque cuando pedíamos la capacidad del proceso de esta planta ya en Cedar Rapids, en Iowa, estaba muy bien. Y nos daban CPKs de 2 o 3. Cuando un CPK aceptable es de 1.33, 1.66, nos daban CPKs de 3. Pero ¿cómo es posible? Bueno, pues lo que pasaba, que las tolerancias de ese proceso, como tienen mucha variación y su curva normal se estaba ensanchando, fácil, hicieron más amplias las tolerancias de las especificaciones del producto, del contacto. Entonces, en su proceso siempre estaban bien. Esto es similar a como cuando subimos de peso y en lugar de bajar de peso, pues me compro la talla más grande, ¿verdad? Y si subo de peso, pues me compro la más grande. Eso estaban haciendo, pero evidentemente para la salud del cuerpo eso es malo, va en detrimento de nuestra calidad de vida. Para el proceso también. Si se está haciendo más ancha la cadena y la variación, el ampliar los límites de especificación solamente era engañarnos. Por eso era un gran dilema. Y por eso los CPK sí es una referencia, pero hay que ir a ver al proceso, hay que conocerlo. Y otra lección, si los componentes tienen rangos de tolerancia más amplios que el proceso de ensamble final, está mal el diseño. Se los digo con las pruebas de este proyecto y de muchos otros. No puede tener un rango de tolerancia más amplio los componentes que ya el ensamble final cuando se unen. El ruido de tolerancia no nos va a dejar y no va a ser posible. Y entonces, pues, quienes defienden sus números en calidad, decir, pues mi proceso está bajo control. Sí, pero no está alineado con lo que requiere el siguiente paso. Y eso me recuerdo y otra vez me genera emociones porque sobre eso se amparaban. Mi proceso está bien, pero no nos sirve lo que nos estás dando. Y lo sostuve. La gerente de planta viajó a México y pegó en la mesa y dijo, no puede ser. Y pues la reté. Lo que yo no sabía en ese momento es que en la misma sala estaba el que iba a ser vicepresidente de la división, estaba cambiando el reporteo de estar reportando a México y vamos a pasar a reportar a Estados Unidos. Yo no lo sabía y pues la reté, jugué con fuego, porque es un chavo que está empezando y retar a una gerente de planta frente a los vicepresidentes, pero me dio la confianza en los números y el temperamento. Ahora lo haría, no lo haría, ahora creo que lo haría con mayor diplomacia, pero con la misma seguridad de los datos. Eso me sirvió que mucha gente estuvo en la sala, muchos desconfiaron, Enrique Taller sí confió y otras personas también, pero fue él el que más dijo adelante. Y ya regresando, pues todo el mundo siempre confiamos en ti, sabíamos que lo ibas a lograr. La verdad es que no, pero por una persona que confió, esto se los digo, porque en ocasiones les tocará a ustedes decidir y aprobar. Lo que yo les recomiendo es que pongamos atención en la emocionalidad de las personas, no tanto en la experiencia, sino en el potencial de lo que se puede lograr. Y si están siguiendo una metodología, en este caso fue la metodología DMAIC, si están siguiendo el orden, si tienen validado el sistema de medición, el GHRR, si están haciendo las cosas bien y si se están certificando con Triskel América, también confíen, porque tristemente ya años más recientes, cuando al principio yo les decía que ahora hay mucha oferta para certificaciones de Lean Six Sigma y puede ser bueno o muy malo, porque me han llegado de universidades, me llegaron de universidades muchachos y hasta la fecha me llegan con un certificado de Black o de Green Belt y si les ponemos un ejercicio relativamente sencillo y no son capaces de resolverlo ni siquiera de plantearlo. Ese es el gran problema de gran oferta que hay hoy en día por todos lados. Entonces, a los que nos están viendo que todavía no están tomando certificaciones, si lo van a hacer, no les digo que lo hagan con nosotros, háganlo con quien ustedes quieran, pero sí asegúrense que las personas que les van a hablar de las herramientas las hayan hecho. Alguien que les va a explicar cómo usar las herramientas y que nunca ha hecho proyectos, pero que sacó 100 en la carrera o que fue a Japón y leyó del nieto, del vecino, del sobrino, de tercera generación que estuvo en la clase de Tai Chi Ono y que tiene los ojos rasgados y por eso hay que obedecerle. En lo personal se me hace un grave error. La evaluación tiene que estar basada en los hechos, en los datos, en la experiencia real de hacer las cosas. Y no solo digo conmigo, con cualquier persona, si vamos a pedirle referencias a un artista de algo, le pedimos en marketing qué trabajos previos has hecho. No solamente porque hay una buena escuela con buena reputación. El hábito no hace al monje, bien lo dice. Bien, y ya para terminar, estas gráficas que se ven muy apantalladoras, porque realmente lo son, nos empieza a decir que hay un cierto sesgo y que utilizamos, cuando ustedes ven el bote, la gráfica de abajo a la izquierda, era de las más representativas. Esta es una malla, es una imagen tridimensional, y cuando usábamos el bote con nivel 2,
noten cómo, ¡pum!, se nos caía el desprendimiento. Y ahí empezamos a ver, claro, ahí está, el desprendimiento no nos va a dar cuando el bote esté desgastado. ¿Qué significa eso? Pues sí, tiene menos material, la transferencia de calor, el material refractario es menor, entonces no va a alcanzar la temperatura, no se va a terminar de cocer, y entonces en lugar de desprenderse, pues se va a romper como mazapán. Todo esto es sencillo ya que atravesamos el río, pero cuando empezamos, recuerden lo que les decía, no tenía ni idea. Y empezamos a investigar, a preguntarle a todos y a aceptar todas las opiniones. La experiencia frecuentemente nos juega en contra. Cuando nos sentimos expertos de un tema, empezamos a cerrarnos opiniones. Cuando ya tenemos experiencia, sentimos que ya lo sabemos. Y tristemente, aunque el método científico se basa en tener teorías y después validarlas, en ocasiones el sesgo de querer tener la razón y de querer encajar un proyecto de Mike para demostrar que tengo razón es lo que más daño nos puede hacer. Porque durante muchos años eso impidió a muchos expertos resolverlo. Pues lo hice con el equipo porque no éramos expertos, pero nos fuimos de acuerdo a la metodología. La metodología de Mike y muchas metodologías que existen desde una 3, 8D, el análisis de causa raíz, muchas herramientas, Pareto y Chicago, árbol causal, es como una vela. Tú no vas a ver el final del túnel, solamente puedes ver el siguiente paso que vas a dar. Pero si puedes ver bien y sabes dónde vas a pisar, eso te permite dar el siguiente paso. No es una lámpara en la que vas a alumbrar a 1 kilómetro. Es una vela en la que puedes estar solamente seguro del paso siguiente. Nada más. Y hay que confiar en la metodología y hay que hacerla bien. Y los resultados se van a dar. Como lo dije al principio, puede que no encuentres nada, pero eso también es bueno, porque es parte del conocimiento científico comprobar lo que no es. Descartas factores y entonces te quedas con otros que tienen mayor probabilidad de que sí, y como en este proyecto se lo estoy compartiendo, sí puedes tener mejores resultados porque fuiste limpiando. Querer hacer, y nosotros se los valemos en Triskel América, si haces un proyecto y lo hiciste bien, aunque no hayas encontrado la causa raíz, ahora por experiencia se los digo, es útil, porque quien venga después o en tu segundo proyecto ya descartaste qué factores no son variables y son constantes, y eso le va a ayudar a la compañía, ¿sale? Contrario con lo que piden directivos, que todos los proyectos tienen que ser millonarios y tienen que generar ahorros. Este proyecto no tenía la ambición de ser millonario y lo resultó siendo. Irónicamente, porque no lo perseguía. Lo que perseguía era reanudar la operación y comprobar la causa raíz. Claro que por el tamaño del problema, los costos se sumaron y entonces, pues sí, hubo laureles y aplausos, felicitaciones. Y eso me valió la atención de la empresa y me dijo el VP, si de ti dependiera en esta compañía, ¿qué puesto quisieras tener? Wow, yo no lo podía creer. Me estaba ofreciendo el puesto que yo quisiera en la compañía a los 26, 27 años. No supe contestar. Le dije, no lo sé. Yo estaba concentrado solamente en salvar mi pellejo y hacer un buen proyecto, que yo no estaba pensando en la ambición de querer tener otro puesto. Eso me valió después estar en un programa de liderazgo, entrar a un programa de talento acelerado, bla, bla, bla. Después estar como gerente de calidad en Estados Unidos. Después como director ya a los 30, 32 años, pues bastante joven. Y es el mensaje que les quiero dar. Más que querer apantallar con un proyecto, hay que empezar siempre con querer resolver un problema de manera auténtica, haciendo las cosas bien y persiguiendo lo que es útil para el cliente y para la organización. Y entonces posiblemente lleguemos a proyectos millonarios y a los aplausos y a las palmadas, pero no siempre va a ser así. Este es un proyecto que tuvo como consecuencia estos beneficios, pero proviene de otro proyecto que se consideró no exitoso, pero fue de gran ayuda. Si ustedes me preguntan cuál fue la clave, ese primer proyecto, porque me permitió tener la seguridad para hablar, a pesar de que no encontramos causa raíz. Y después otros análisis complementarios de qué tanto la compresibilidad de los polvos cuando se están mezclando, aquí podemos ver que tenemos mucha variación. Pero esto ya es la cereza del pastel. La causa raíz, el pan, el meollo, estaba aquí. Y con eso resolvimos 60 y tantos %, que era suficientemente bueno. Después, como tarea, como siguientes proyectos, se quedó mejorar el tamaño del grano, de las partículas, y que fuera más homogénea la mezcla. Esta gráfica, optimización de respuesta, que lo vemos en Black Belt, en el programa de Triskel América, ¿qué nos habla? La región gris
y esta región a la derecha que tiene un cuadrito con rayas inclinadas, nos dice que antes de este proyecto, los parámetros de ese contacto eran aceptables trabajarlos en esa región gris, que está al lado de la izquierda, al lado izquierdo de la línea azul, que va subiendo, que va bajando, bueno, que va de arriba abajo, de abajo arriba. Esa área era permitida. Cuando ya le ponemos como criterios también de selección y le ponemos como restricción que también funcione bien en el siguiente proceso, o sea, que tenga un beneficio, no para quien fabrica el contacto solamente, sino para el siguiente proceso y por consiguiente para el cliente, ¿qué creen que pasó con el área? Lo que ustedes están viendo. Se reduce el área. Y ahí pueden notar que el espacio, los botes, los contenedores que sí se podía permitir usar, quedan entre el 2 y el 4, cuando antes podía ser hasta un nivel 6. Cualquiera que eso signifique, ¿eh? Peso, densidad, lo que sea. Le pusimos etiqueta a los botes, a las charolas de grafito, y se reduce. Entonces ya no podían usar lo que fuera. Aquí va a hacer una pausa porque, bueno, ahorita la voy a hacer de nuevo. Bueno, llegamos al punto, en este optimizador de respuesta, es una herramienta también que la vamos a ver en Black Belt, las personas que estén tomando Black Belt o que vayan para allá, porque esto, la verdad que fue un regalazo. Obtuvimos más beneficios porque dependiendo, pudimos hacer la correlación matemática, no por estimación, sino ya matemática, con una precisión muy alta de más del 90%. Nico, que era el ajustador, una persona sindicalizada de Tlaxcala, estaba frustrado, desesperado con la situación. Le dije, Nico, esta caja viene bien. Hicimos magia, pruébala. Y no me creía, porque eran años con el problema. No me lo creía, eran 4 años con el problema, cada vez peor. Y por más que nos desvelábamos, pasábamos hasta la madrugada tratando de ajustar, porque era mi responsable, no le dábamos. Dije, ahora sí vienen bien, pruébalos. Fuimos capaces de correlacionar los parámetros con los que se hacían los contactos en el proceso de sinterizado, dependiendo de qué calor, temperatura, presión, atmósfera de hidrógeno, velocidad, el desgaste de los contenedores de grafito. Con eso podíamos predecir los parámetros que se tenían que utilizar en las máquinas de soldadura y qué calidad nos iba a dejar. Y con eso podíamos optimizar la energía que se utilizaba. Menos presión, menos electricidad en el proceso de soldadura y con eso también quitamos las pruebas destructivas. Por eso fue un proyecto millonario. Tiempo muerto lo quitamos, pruebas destructivas lo quitamos. En recibo ya era skip lot, ya no tenían que verificarse, solamente tenían que medir. Y con eso ya sabíamos qué parámetros teníamos que utilizar en máquinas punteadoras. Ya no era necesario hacer pruebas. La magia de la estadística, pero esto fue en 4 meses. Me tardé 3 meses en un proyecto que no dio resultados y después 1 mes en este proyecto. Insisto, noten cómo ese proyecto fallido fue la antesala de este gran proyecto. Y quien se lleva las palmas fue Didi Loudrich, porque fue alguien que insistió que aunque ya la habían bateado muchas veces, volvió a decir, yo creo que las charolas es el problema. Y no se quedó callado. Siempre pregúntenle, las personas que ya tomaron el curso de DISC y lo están tomando en Greenbelt, las personas tímidas, las personas estables de colorcito verde que se identifican, háganle preguntas, porque siempre tienen buenas ideas. Y normalmente quienes hablan más o quienes hablamos más, queremos imponer nuestras ideas que frecuentemente son las mismas. Las personas más tímidas son buenos observadores y nos pueden dar buenas ideas. Esa fue Didi Loudrich cuando le pregunté a Andrea, oye, ¿tú qué opinas ya sola? Y me dijo, yo creo que esto, dilo enfrente del grupo. Y esa fue la clave de toda esta situación. Por supuesto que se conjunta el liderazgo de Enrique Taller, que dijo, yo le invierto y me aviento, pues mi osadía es decir, yo le entro y pues, a ver qué sale. De mi coach, el Black Belt en ese tiempo, que me dijo, pues puedes utilizar esta herramienta, que yo no la conocía. La primera vez que utilicé esta herramienta fue para este proyecto. Y pues fue un garbanzo de libra. No, no lo fue. Hicimos bien las cosas, seguimos las fórmulas y no les miento, cuando damos los cursos les digo, hubo gente que se pasó toda la vida desarrollando fórmulas matemáticas y estadística y nosotros ahora con una mano, con un clic, un par de dedos, podemos correrlas en mitad y nos da resultado. Es producto de la evolución y del trabajo de mucha gente que ahora les puedo compartir este proyecto. No es mío, me tocó liderarlo, pero esto es el resultado de mucha gente, vicepresidentes, supervisores, operadores, mucha gente que colaboró y todos pusieron su grano de arena. Cada quien muy bien dentro de su rol. De 1.2 sigma,
pasamos pues a las 6 Sigma. Y fueron en ese tiempo $720,000, con lo que se fue juntando el año, rebasamos el $1,000,000 de ahorros. Y este proyecto fue reconocido como el proyecto en el 2006 a nivel nacional, a nivel global, con mejor aplicación de técnicas, o sea, el mejor proyecto técnico en cuanto a 6 Sigma. Y el mérito también para el Black Belt, porque no me dijo, no, espérate, tú estás muy chavo, no sabes, eso ya es para Master Black Belt, tú te vas a equivocar, ¿no? Me dijo, existe esta herramienta, pruébala. Pregunté, y dije, ok. La ventaja que tiene superficie de respuesta es que no tienes que detener el proceso. Simplemente vas a tomar mediciones y vas a grabar la película de lo que está sucediendo. No tienes que detenerlo para tú poder controlar los niveles de cada uno de los factores. Mides lo que está sucediendo y sobre eso vas a graficar una malla. Y de ahí te va a dar una interpretación y de ahí sacas una fórmula de regresión que puedes comprobar y puedes validar. Y bueno, algunas conversiones. Después de pasar de un porcentaje de efectivo del 5%, quedan más de 170,000 piezas de plata, que si le ponen un precio, ¿qué les parece? $5 a cada una. Es una buena lana. A pasar en probabilidad, a lo máximo podrían llegar a ser 1,000, pero ya con los parámetros de soldadura mejor controlados, mucho menos de eso. Y finalmente, en el AMED, quedó reflejado que los contenedores era algo importante. Aquí quiero detenerme a hacer una pausa. Los japoneses están no muy a favor del Six Sigma. Ellos dicen, en base a la buena observación y en base a los recorridos de Gemba y en base a los estándares, podemos resolver todos los problemas. Yo estoy parcialmente de acuerdo, pero este proyecto refuerza esa filosofía. Porque si había contenedores desgastados y unos nuevos, no había un estándar de cómo debía de verse. O todos malos o todos buenos, pero no había un estándar. Teníamos como las pilas gastadas y desgastadas trabajando al mismo tiempo, o como las llantas de un auto, ¿no? No había un estándar en estas charolas de grafito. Y fue la causa raíz. Y aquí en Alamef, ¿qué creen que terminamos haciendo? Poniendo un estándar de esas charolas de grafito, que no tenía ningún costo. La solución no tenía ningún costo. Cuando ya se hizo este proyecto, la capacitación de un servidor, el boleto de avión, discusiones, quitarle tiempo a 8 o 10 personas que hicimos el proyecto allá, estar midiendo todos los días. Por eso les decimos cuando empezamos la certificación, siempre, estas herramientas son muy atractivas, son muy apantalladoras, pero es como saber primeros auxilios. Es bueno saber, sí, esperamos nunca tener que utilizarlos, porque no será algo agradable en su momento. Es bueno saber cómo usarlas, sí, pero primero los buenos hábitos. En procesos productivos, los buenos hábitos son los estándares. Mantengamos los estándares, porque todo esto que les platiqué suena muy bien hacer un proyecto de $1,000,000, pero si lo vemos como negocio, es $1,000,000 que nunca se tuvieron que haber tirado, que nunca se tuvieron que haber derrochado, que nunca se tuvimos que haber hecho esperar a un cliente. Ya con el problema encima hay que resolverlo. Y ahí sí nos sirve Six Sigma. Pero para prevenirlo, los estándares. Por eso la gente cuando nos pregunta por Yellow Belt, por Green Belt y Black Belt, les pedimos que tomen con nosotros desde Yellow Belt. Y muchos directores de operaciones, gerentes, se han quedado sorprendidos. Dicen, ahora entiendo por qué me lo decían y le encuentro el sentido. Y bueno, muchas otras lecciones aprendidas, a partir de lo cual se desarrollaron más procesos, se desarrollaron más fórmulas, no solamente para este contacto. A partir de aquí, todos los contactos que ya se hacen en la compañía siguen esta fórmula, siguen esta manera de analizar, siguen esta... Y fue algo curioso, porque logré el objetivo de demostrar la causa raíz. Políticamente no fue muy buena la relación después con la gerente de planta de allá. Y años después, Mayub Ghosh, que hoy en día es el director de desarrollo de proveedores, de los SQEs, empezó a seguir la fórmula y empezó a hacer más diseño de experimentos con esta herramienta. Y entonces se mejoraron otros contactos a raíz de esto. Cosa que me da mucho gusto, pero como la política se puso muy sabrosa ahí, se desconoció, aunque dije, bueno, ok, se resolvió. Y después ya se reconoció cuando llegaron los demás. John Osgood, que se acaba de retirar, quedó impresionado y la verdad muy orgulloso, les digo, me dice,
Yo no sé cuánto te paguen, pero te deben de pagar mucho de cualquier cantidad que te estén pagando. Lo tomé como un elogio, pero no lo tomé para mí, lo tomé para todo el equipo que estuvimos trabajando en conjunto. Y bueno, ya me llevo un poquito más de la hora, pero esto es un tema que me apasiona y esto es uno de otros tantos proyectos que he tenido pues no fortuna, pero la gran oportunidad de llevar a cabo. Este de Six Sigma, hay otros de Lean Manufacturing y me gustaría ahorita ceder unos minutos si es que están de acuerdo. Trato de no pasarme del tiempo, pero quisiera saber si alguien tuviera alguna pregunta. ¿No había preguntas? No. Ok. Bueno, sí. Ángel Palacios, adelante. Puedes abrir el micrófono, puedes apretar tu barra espaciadora. Mientras hablas, dejas de hablar, la quitas y ya, se apaga el micrófono todo. Ángel, ¿nos escuchas? ¿Tienes la mano levantada? Bueno, Ángel, no sé si nos está escuchando o no, pero estamos... No, danos un minuto, creo que tenemos aquí bloqueado el audio. Sí, sí, ya. Bueno, no sé, Ángel, a lo mejor no nos escuchas, pero estamos atentos si nos quieres escribir. A ver, puedes intentar nuevamente, ya aquí el equipo técnico ya hizo un movimiento, creo que ya lo puedes abrir. Hola Daniel, ¿qué tal? Hola Ángel. Bueno, mi pregunta es más de carácter como personal o motivacional. En ese momento que comentas que tenías que tenías 26 años, que no, indiscutiblemente había muchas personas con mucha más experiencia que tú, ¿cómo fue que combatiste bueno, no sé si llegaste a tener desmotivación o preocupación por pensar que no tenías los conocimientos suficientes para enfrentar este reto? Y si sí lo tuviste, me gustaría saber cómo fue que lo pudiste afrontar. Sí, por supuesto. Yo tenía riesgo de perder mi trabajo porque yo era responsable de soldadura y todo apuntaba para allá y no me creían. No me creían. Paco de Regil, que era gerente de planta, digo, te lo juro que es por esto. Pero yo no tenía todavía, a pesar de que había hecho otros proyectos de otros breakers, interruptores, pero no me creían esto porque era un tema político y decía, ¿cómo tanta gente lo ha intentado hacer tantos años y tú nos vas a decir que es así? No lo sabía. Lo que te puedo compartir, Ángel, es preguntando. Daniel Espinosa, que era el proveedor de electrodos y que una persona, pues, le dije, oye, explícame, no sé, ¿de qué es esto? ¿No? ¿De qué se trata? Fui con John Osgood allá en Ciudad Rápida y le dije, oye, pues hay que resolver esto, ¿cómo le hacemos? Creo que la humildad fue un elemento bien importante, el preguntar, decir, no lo sé. Cuando pretendemos saberlo, decimos, yo creo que es esto y te voy a comprobar mi teoría, estamos más preocupados por tener la razón y por imponer nuestra idea. Eso es una, o sea, como te digo, teniendo la humildad y preguntando y aceptar que no sabemos lo que no sabemos. La segunda, hablar con datos. Lo bonito de la ingeniería es que los datos, pues las matemáticas, es el uno para todo el mundo, el dos es el dos, y estas metodologías nos permiten tener un respaldo técnico comprobable, aprobado, por lo menos en el sector de manufactura de los números de la estadística. Creo que esos dos son los que valieron más. Este no era el primer proyecto que yo hacía, pero sí el que tenía más implicaciones políticas. Practicar también es otra cosa bien importante. Como ya había hecho otros proyectos pequeños, en este, pues ya tenía más práctica. Aún así, la duda siempre debe estar presente, porque dice una persona, el único que no duda es el necio. Siempre hay que tener la duda. Y cuando tengamos duda, respaldarnos otra vez en los datos, en los hechos. Te agradezco mucho, Daniel. Con gusto, Ángel. Hay algunos comentarios. Gracias, Fer. Me da un poquito de pena yo leer este comentario, pero me está echando porras. Gracias, Fer. Gracias, Eugenio, también por escucharnos, por estar aquí presentes. Y bueno, si alguien más no tiene dudas, preguntas, pues yo les agradezco la atención de hoy. Vamos a empezar. Nos dimos cuenta en Triskel América que
no lo estábamos compartiendo mucho o poco de la experiencia que tenemos, no solamente yo, sino todos los instructores de Triskel, que somos varios y en muchas ramas, de industria 4.0, materiales, en este caso estadística, temas de liderazgo. Y pues creo que caímos en la cuenta que es importante compartirles estas experiencias reales y no solo la teoría, no solo los conceptos, que también lo hacemos, ¿no? En los talleres y cursos, pero momentos como estos. Pues bueno, no quiero alargarme más, son 8:12. Les agradezco a todos su tiempo y no quisiera dejar alguna duda. Si nos quieren escribir, si nos quieren mandar un mensaje, vamos a dejar el chat ahí abierto y nuevamente les agradezco a todos su atención, haberle dedicado. El tiempo es un recurso no renovable y gracias por haberlo invertido y por tener la disposición para escucharnos. Nos vemos pronto. Que tengan buen día. Todas las organizaciones pueden alcanzar su máximo potencial y mejorarlo continuamente. El punto es saber cómo. Somos Triskel América y sabemos los cómo. ¿Cómo impulsar la rentabilidad de tu organización? ¿Cómo reducir tus costos? ¿Cómo elevar tu productividad? ¿Cómo fortalecer tu liderazgo? Y diseñar tu organización óptima, enfocado en tu bienestar y en el de todo tu equipo. Te ofrecemos diagnósticos de salud financiera, operativa y liderazgo, programas de acompañamiento a través de talleres que garantizan el desarrollo del liderazgo transformacional, implementaciones de sistemas y modelos de gestión enfocados en mejora continua sostenible. Te acompañamos asegurándonos de tu progreso, siendo aliados para llevar a tu organización a alcanzar su mejor estado. Somos Triskel América. Desarrollamos el liderazgo para lograr mayores niveles de productividad y eficiencia. Nuestro modelo y estilo únicos ha acompañado a empresas de diferentes segmentos a alcanzar niveles más altos de rentabilidad. Yo creo que lo que hemos estado viendo nos pueden ayudar mucho para que la gente pues tenga esa apertura al cambio y tenga esa parte de hacer suya la empresa. Los objetivos siempre los vamos a tener, esos no cambian, pero puedes verlos desde otros aristas y eso te da a ti un valor agregado. Y simplemente para venir todos los días a hacer tu trabajo con gusto y con amor. Triskel América es una organización que viene a cambiarnos la forma de pensar y viene a cambiarnos la pedagogía, si le quiero llamar así, en los cursos y en los futuros cursos que se van a dar.